estamos poniendo en ridículo al Perú, porque estamos diciendo, votamos al presidente que está trabajando, cuando van a venir 35 presidentes de América el 14 de abril al Perú para la cumbre de las Américas y quieren votarme después de eso para no aparecer mal. Ya hicieron hace 3 meses un pedido de vacancia que no prosperó y ahora lo vuelven a plantear sin una coma más de nueva información, sin un coma más de nueva información. Yo me voy a defender y no renunciaré, no renunciaré. Si me muero hoy, San Pedro me recibirá y me dirá, Pedro Pablo, tú has actuado bien. Yo lo sé. Mi conciencia está limpia. Y yo no dejaré que traidores, yo no digo quién, que me dejen trabajar. Eso es lo único que pido, que me dejen trabajar. Muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas, esto es 2018 y esta fue la declaración en la mañana, declaración enérgica del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Es prácticamente imposible, inevitable no asociar la palabra traidor, la alusión a los traidores, con el silencio que ha guardado el vicepresidente Martín Vizcarra en medio de este nuevo pedido de vacancia para el presidente Kuczynski. Voces del oficialismo como Juan Cheput, Gilbert Violeta, incluso la propia Mercedes Arauz, han señalado que sería oportuno que el vicepresidente diga si en efecto renunciará si el presidente es vacado o si lo sustituirá en caso de que Pedro Pablo Kuczynski dejara la presidencia. Se habla de un pacto entre Martín Vizcarra y el fujimorismo, que habría ofrecido la garantía de continuar en el gobierno hasta el año 2021. A propósito del fujimorismo y de lo ocurrido en el Congreso, el día de ayer nos hizo recordar en mucho a una página de nuestra historia que creíamos haber superado. ¿Qué sucedió ayer en el Parlamento? Con 81 votos a favor, con 18 en contra, 8 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó un proyecto de ley que modifica el reglamento del Parlamento. Un reglamento del Parlamento, pero que tiene una repercusión en la constitución política del país. Es decir, este no es un proyecto que va a ir al Ejecutivo, porque como está enmarcado dentro del reglamento del Parlamento, simplemente es una modificación express de la Constitución que tiene objetivos políticos, de acuerdo a lo que han señalado varios constitucionalistas al respecto. Se están cambiando las reglas de juego para presentar mociones de censura y para los pedidos de confianza que tenga que presentar el gabinete ante los congresistas. Y con esto, entre otras cosas, se especula lo que buscaría el Parlamento es atrincherarse y cerrarle la puerta al Ejecutivo de cualquier intento de disolución, al margen de otras que conversaremos con nuestros invitados esta noche. Vale la pena recordar cuando hablábamos de un capítulo que creíamos superado en nuestra historia y estamos viendo imágenes de archivo, lo que ocurrió el 20 de agosto de 1996. 1996, y estas son las imágenes. El Congreso tenía mayoría oficialista. En el año 96 todavía gobernaba Alberto Fujimori y entonces se aprobó la ley 26657 que hacía una interpretación auténtica del artículo 112 de la Constitución del año 93. Fujimori fue electo presidente ante el cambio de constitución, por lo tanto su primera elección fue la de 1995, de acuerdo a esta interpretación auténtica. Es decir, no contaba la del 90. ¿Y esto para qué? Para que pudiese ser reelegido en el año 2000. El presidente quería reelegirse. El Tribunal Constitucional no aceptó la decisión del Congreso y el Congreso destituyó al TC. Y entonces la calle salió y protestó.
Estamos hoy ante una nueva interpretación auténtica del Parlamento que lo que quiere es acabar con el equilibrio de poderes en nuestro país. Estamos ante la práctica del fujimorismo más puro o aquel que remite quizá a la figura de Vladimiro Montesinos cuando se trató de copar todas las instituciones. ¿Es ese el peligro hoy, después de lo que ha sucedido ayer en el Parlamento? Patricia Donaire, congresista de Peruanos por el Cambio, está con nosotros esta noche. El día de ayer tuvimos un enlace telefónico con ella. Estaba muy indignada porque este proyecto no solo se aprobó sin una reflexión. Teniendo en cuenta que se trata de una modificación de la Constitución, el proyecto se exoneró de un debate en la Comisión de Constitución. Fue aprobado por el Pleno, así, rapidísimo. Y como ha dicho por ahí algún colega o algún especialista en el tema de la Constitución, como por un tubo y casi clandestinamente. Por lo menos es la lectura que tenemos a partir de las críticas que se han hecho hasta el momento, desde el punto de vista jurídico. Patricia, muy buenas noches. Buenas noches, María. Bienvenida. Ayer la escuché muy indignada respecto a esto. ¿Cuáles son las repercusiones para que la gente entienda y qué es exactamente lo que se ha cambiado? Primeramente, Mávila, no puedo dejar de referirme a las imágenes que has pasado, que nos traen a la memoria el fujimorismo de antaño. Un congreso en el que tuve la oportunidad de vivirlo indirectamente a través de mi padre, que era congresista en esa época, y que lamentablemente se asemeja al que estamos viviendo en estos momentos, con la diferencia que ahora el fujimorismo tiene muchos más aliados dentro del Congreso por intereses específicos en esta oportunidad. Lamentablemente se está interpretando que la primera censura al gabinete Zavala no existe, no ha habido nunca. Entonces vamos a partir de cero con esta modificación reglamentaria. ¿Y eso en qué beneficiaría al fujimorismo, a la oposición en el Parlamento? Bueno, lo beneficia porque el presidente de la República solamente podría disolver el Congreso en el supuesto de que se negara la confianza a 2 gabinetes, pero que estén conformados por ministros nuevos. Si el presidente repite o coloca un solo ministro del gabinete anterior, ya no podría disolver el Congreso. Y es un escenario bastante difícil, porque normalmente hay ministros que realizan una excelente labor y que merecen volver a un gabinete a pesar de que el premier que los representa ha sido censurado. Usted es abogada, especialista en la interpretación también de la Constitución. ¿La Constitución es vaga en este aspecto? Es decir, ¿se amerita, es necesario que el reglamento del Congreso haga una interpretación? ¿Es una interpretación antojadiza que cambia el sentido de la Constitución? Primeramente, el reglamento no puede modificar la Constitución, es una norma de inferior jerarquía. El reglamento tampoco puede interferir en las labores del Poder Ejecutivo, en lo que compete a la estructura del Poder Ejecutivo. ¿Y esta es una atribución respaldada en la Constitución para el Ejecutivo? Para el Ejecutivo en absoluto. El reglamento del Congreso lo que hace es regular las funciones del Congreso y todo lo que tenga que ver con los parlamentarios, con el estatuto parlamentario, pero no con el del Ejecutivo. Y por otro lado, se violenta también el principio de separación de poderes, no hay equilibrio de poderes. Asimismo, hemos asistido a un debate, como lo has visto, en donde se ha incluido en la agenda de un momento a otro un proyecto de ley sin dictamen. La ciudadanía debe conocer que para que un proyecto llegue al Pleno del Congreso, donde estamos todos, primero pasa por una comisión que tiene que dictaminarlo e incorporar de repente modificaciones al proyecto, pero eso no. Pasó definitivamente directamente al Pleno sin ninguna modificación. Este es un proyecto que llega por el congresista, la autoría es del congresista Mauricio Mulder, llega a Junta de Portavoces. Ayer fue el primer pleno de la legislatura. ¿Cómo es posible exonerar un proyecto de esta naturaleza de un debate y que pase como pasó? ¿Y cómo se explica la votación también? Porque estamos hablando de un total de 81 congresistas y esto es mucho más que los 59 que tiene el fujimorismo, digamos, liderado por Keiko Fujimori, y el aprismo, que vendría a ser la contraparte, porque se habla de un fujiaprismo. Bueno, yo creo que ya se amplió más, ¿no? Ya no es fujiaprismo, es también los amigos de la izquierda que se han unido. ¿Qué pasó en con este la izquierda? boicot. Porque la izquierda, vale decir, la izquierda representada por la señora Glave y por otros representantes,
conocen la historia de la interpretación auténtica y se pronunciaron en contra de esa interpretación auténtica. Y esto de verdad repite un molde que ya conocemos, al margen de que el proceso de vacancia proceda o no y que el presidente deba explicaciones. Lo que ha hecho el Congreso ayer, de acuerdo por lo menos a la opinión de todos los constitucionalistas consultados por este programa, es una nueva interpretación y un capricho para manipular, es decir, para leer la Constitución de acuerdo a los ojos que lee las conveniencias que le conviene, las conveniencias de la oposición en este momento. Pero por supuesto, es totalmente convenida la interpretación. ¿Qué pasa con los ministros que van a ser censurados? Porque ahí también hay un cambio. ¿Qué sucede con los ministros? ¿Por qué quedan? Mercedes Arauz decía ahora, esto es un atentado contra la democracia. Bueno, es un atentado contra la democracia, primeramente porque uno de los principios del Estado de Derecho es el respeto a la legalidad y al ordenamiento jurídico. Acá se está violentando el ordenamiento jurídico al no respetar la Constitución. Se está modificando el reglamento, se está modificando a través de él la Constitución, por lo que la bancada de Peruanos por el Cambio ha planteado presentar una acción de inconstitucionalidad. Y lo que has dicho al principio del programa es cierto. Al modificarse el reglamento del Congreso a través de una resolución legislativa que se publica en El Peruano, y el presidente no tiene opción de observar, con lo cual entra en vigencia inmediatamente. ¿Y esto qué hace? Cubrirnos en este espacio en el que nos encontramos de vacancia para que en el caso que el presidente no logre ser vacado, después no pueda tampoco disolver el Congreso. O sea, por la cabeza de ellos, en esa estructura mental tan maquiavélica que tienen, piensa que el presidente quiere disolverlos, cuando el presidente ha repetido más de una vez que él es respetuoso de las instituciones democráticas. Entonces, en ese imaginativo que tienen, han querido asegurar su curul haciendo una interpretación de esta naturaleza de la Constitución. A ver, analicemos paso por paso para que la gente entienda. Primero, el tema de esta aprobación express, porque podríamos calificarla así. Un cambio en la Constitución se aprueba en dos legislaturas. En dos legislaturas. Así es. Pero este se ha disfrazado no de un cambio en la Constitución, sino de un cambio en el reglamento del Congreso. Así es. Por lo mismo, al ser reglamento del Congreso, no necesita una votación calificada. Claro, votación calificada. Ni dos legislaturas. Y tampoco ir al Ejecutivo. No corresponde que el Ejecutivo observe esta ley. Normalmente una ley, cuando se aprueba en el Congreso, pasa al Ejecutivo para que el Ejecutivo diga, claro, pueda plantear observaciones si es que las tiene, y si no las tiene, las promulga, las publica en El Peruano. Si las observa, regresa al Parlamento. Por eso es que los congresistas de la bancada oficialista, como Juan Chaput o Gilbert Violeta, han dicho que van a ir a presentar una demanda de inconstitucional al TC. ¿Qué es lo que corresponde? ¿Ese es el camino que corresponde? Absolutamente, no queda otro camino, y será el tribunal otra vez en esta oportunidad el que tenga que declarar la inconstitucionalidad de esta resolución. Pero yo creo que quienes lo han aprobado son conscientes de que esto es inconstitucional, solamente han querido ganar tiempo en este espacio de la vacancia. A ver, explíquenos mejor, por favor. Porque mira, para que el Tribunal Constitucional se pronuncie tiene que pasar un tiempo, y ese tiempo no es una semana, 2 semanas o un mes. Es más, son más meses. Pero mientras tanto, ya se ha resuelto el tema de la vacancia, ya sea a favor o en contra del presidente. Y de esa manera también ellos sienten la seguridad de no perder sus escaños. En el supuesto que proceda la vacancia y los vicepresidentes decidan renunciar y el presidente del Congreso asuma la presidencia temporal de la República, tampoco se disolvería el Congreso. Entonces, en ambos escenarios, es un blindaje del Congreso absoluto por todas las esquinas. Y yo creo que la población merece saber esto. Los congresistas, a quienes ustedes constantemente nos critican con justa razón y ahora más, estamos blindándonos con normativas que impiden que el presidente pueda usar su privilegio de disolvernos cuando censuramos a dos consejos de ministros. Ahora, nosotros no somos evidentemente partidarios de ningún cierre del Congreso, ¿no? Absolutamente no. Por eso es que la Constitución establece candados para que se disuelva el Congreso. Cuando se disolvió el Congreso, no es un camino fácil para el presidente, incluso antes de la aprobación de esto, no es un camino fácil. Tampoco es fácil.
tampoco es fácil. Tendríamos los congresistas que censurar a 2 consejos de ministros seguidos, ¿no? Y es algo que hasta el momento no se ha producido. Recién se ha censurado a 1. Entonces dicen, claro, si viene otro y lo censuramos, nos disuelven. Asegurémonos que no pase esto, modifiquemos las reglas de juego. Para que el primero no se tome en cuenta. Claro, entonces estamos en 0. Como fue el caso de la reelección. Claro, que no se tomó en cuenta la elección de los 90. Que nunca se eligió a Fujimori en el 90. Claro, porque la Constitución era otra. Es increíble cómo se repiten los hechos. Espero que no se repita el hecho de destitución de magistrados del Tribunal Constitucional, porque sería gravísimo. ¿Cómo puede afectar esta norma la vida política de nuestro país en los escenarios que estamos enfrentando? Hay varios escenarios. Uno es que el presidente no sea vacado, que logre superar, no se consigan los votos y el presidente Kuczynski permanezca, y la señora Mercedes Arauz con el gabinete. En ese caso, ¿qué utilidad puede tener este reglamento para el Congreso actual? Y la utilidad es obvia. Si Mercedes Arauz decide hacer cuestión de confianza de una política de Estado y el Congreso decide no darle la confianza, simplemente el gabinete se va. El presidente tiene que nombrar un gabinete absolutamente con nuevos integrantes. Ninguno podría conservar a ninguno. Si ella presentara una cuestión de confianza. Así es. Ahora, también hay cambios respecto al motivo por el cual se pueden presentar cuestiones de confianza. Así es. Ha habido un cambio también. Actualmente se hace por una política de Estado, pero el candado que se le está poniendo es que no puede hacerse sobre temas que estén en discusión en el Congreso. Entonces, le están limitando al presidente su accionar. ¿Al presidente o en este caso a la Premier? A la Premier, bueno, al Ejecutivo en sí. Entonces, es una interferencia clara en otro poder del Estado. Eso también es un vicio de constitucionalidad. ¿Y esto es porque podría o siente temor el Congreso de que en caso Pedro Pablo Kuczynski supere el debate y no sea vacado, opte por cerrar un Congreso que él considera, no sé, obstruccionista? Como te decía, es una imaginación excesiva que tienen los congresistas. Piensan que estamos en la época de la dictadura fujimorista disfrazada de constitucionalismo y que el presidente va a apelar ese mecanismo. El presidente ha dicho, déjenme gobernar, solamente eso es lo que les pide. ¿Qué pasa si el presidente es vacado y asume Martín Vizcarra? ¿Usted es de la idea de que Martín Vizcarra hable y diga algo? Porque este silencio lo que hace es prestarse a una serie de especulaciones. Yo creo que debe hablar porque lamentablemente tanto del lado de aquellos que promueven la vacancia como del lado de nuestra bancada, se han dejado entrever algunos comentarios, ya sea favorables a que asuma la presidencia, o otros a favor de que renuncie. Entonces, claro, concretamente le digo, acá corren los rumores, y rumores muy fuertes, uno no delata fuentes, pero los rumores son muy fuertes, de que el fujimorismo de Keiko Fujimori le ha garantizado a Vizcarra la continuidad hasta el 2021. Bueno, con la certeza que se pronuncian los amigos del fujimorismo y con la certeza que se pronuncia su lideresa. Y los elogios que prodigan a Martín Vizcarra. Exacto, hace dudar y hace presumir todo ello, pero yo quiero seguir creyendo en la lealtad de Martín Vizcarra al presidente. ¿Y por qué no habla? Él ha sido elegido en una fórmula presidencial. No ha sido elegido individualmente como vicepresidente. Pero si el presidente falla y se demuestra, digamos, que esta falta de claridad en sus relaciones con Odebrecht lo descalifica moralmente y finalmente es vacado, ¿no sería lo constitucional? Lo constitucional es que Martín Vizcarra asuma. Ahora, claro, eso es lo constitucional, sí. Y lo que la bancada cuestiona es lo ético o no ético que podría ser, o la falta de compañerismo y solidaridad con el presidente, pero como lo ha tenido la vez por un pasada. Lado, y por otro la responsabilidad ante el país. Pero ahora, más bien, tampoco es tan fácil el tema de pedirle a Martín Vizcarra que renuncie, ¿no? Ni a Meche que renuncie, porque la renuncia pasa por ser aprobada por el Congreso. O sea, yo presento mi renuncia, pero el Congreso me dice, sí te la acepto. Y si no se la aceptan al señor Vizcarra, ¿está obligado a gobernar? Está obligado a gobernar. Entonces, no es tan fácil el escenario. Se nos viene una serie de complicaciones para todos aquellos que estamos en el Parlamento y fuera de él, ¿no? Ese sería. Y en el caso de que, no sé, se vaque el presidente y los dos vicepresidentes se vayan, aun cuando el Congreso diga que no, digamos en el caso que les aceptan la renuncia, y que cayera en manos del señor Galarreta,
Un gobierno momentáneamente también, ¿no? ¿Por qué? Porque Galarreta, acuérdate, se va ahorita en julio y a quien le corresponde asumir la presidencia de la República es al presidente del Congreso. Si el señor Galarreta deja la presidencia del Congreso, tendría que asumir el presidente del Congreso que continúa, porque no creo que en un espacio de 3 a 4 meses vamos a tener una nueva elección. Entonces, ¿te imaginas los escenarios que se van abriendo? Acuérdate que cuando Paniagua asume la presidencia de la República, se produce un escenario de interpretación respecto a que si Paniagua asume la presidencia de la República, tendríamos que elegir a un nuevo presidente del Congreso. Y hay un debate y una interpretación donde decimos finalmente que no, que la presidencia del Congreso queda libre, que tiene que asumir el vicepresidente porque Paniagua asume la presidencia de la República en su condición de presidente del Congreso. Así es. No porque es Paniagua. Entonces, en este escenario tendríamos quizás hasta 2 presidentes de la República, que serían los presidentes del Congreso elegidos, ¿no? Me estaba contando una hipótesis, estábamos desarrollando una hipótesis para entender estos 81 votos. ¿Qué puede haber pasado ahí? ¿Cómo así se ha logrado esta cantidad de votos para aprobar algo que yo le decía, la izquierda sabe, ha vivido esa historia? Eso es inexplicable. Más allá de la lealtad queiquista y de los votos que tiene el APRA, esto no suma. No. ¿Cómo explicar lo que ha ocurrido con las otras bancadas? Mamila, yo también quisiera explicarme. Por eso es que cuando intervine en el Congreso, me dirigí a aquellos que en algún momento estuvieron con mi padre en ese Congreso, para que me explicasen en qué están pensando para apoyar una ley como esta. Porque era... ¿O se ha recurrido a otros métodos? Mira, para convencerlos de votar? Yo quisiera pensar que han tenido un error de interpretación, que la falta de tiempo para leer la normativa les ha hecho incurrir en un error. Quisiera llegar a ese extremo. Pero lamentablemente yo creo que acá lo que ha sucedido es que han mezclado la vacancia con esta aprobación de esta resolución legislativa y han condicionado una a otra cosa. Y como ya alguna vez se ha criticado a ciertos actores políticos por no haber aprobado la primera vacancia, no querían que el partido que tiene la mayoría en el Congreso en esta oportunidad también les haga cometer otro error más, fallándoles en la aprobación de la vacancia. Usted ha participado como política por el Frente Independiente Moralizador, la conocí ahí, luego fue también candidata por la alianza de Kuczynski, me parece, en el año 2011. Sí. Pero luego en 2016 estuvo con Fuerza Popular. ¿Por qué el cambio? Justamente ahí quería comentarte, porque pensé que había una vocación de cambio y de deslinde con el pasado, que fue lo que se me dijo. Ese partido es un partido nuevo, queremos dejar atrás cualquier indicio de haber estado con la corrupción, ¿pero por qué no con la dictadura. En ese momento, ¿por qué no siguió con Kuczynski si ya había sido candidata por eso? Había un acercamiento en tema de propuestas de gobierno y particularmente a mí me inspiraba mucho el poder impulsar la política del desarrollo de la Amazonía. Una política que fue incorporada en su totalidad en el plan de gobierno de la señora Keiko, ¿no? Y que bueno, se ha quedado frustrada en este momento, no sé por qué razones. Pero en fin, fue esa la vocación. Pero ahora lo que me doy cuenta, y me he dado cuenta durante el debate de la reforma, es que esa vocación de cambio no existió ni existe. Y ahora, repitiendo la historia de la interpretación auténtica, creo que estoy más convencida de que el fujimorismo de antaño sigue siendo el mismo. ¿El Tribunal Constitucional le daría la razón a la demanda? Pero por supuesto, ya tienes constitucionalistas expertos con mucha experiencia que te dicen lo mismo. ¿Pero ese tribunal que está particularmente cuestionado? Yo creo que ese tribunal tiene la obligación de amparar a la Constitución y no pueden incurrir en actos de amedrentamiento por parte del Poder Legislativo para no pronunciarse con corrección. Correcto. Muy bien, Patricia, gracias por haber estado con nosotros esta noche y estaremos muy atentos a la presentación de esa demanda y también a ver si se pronuncia o no el vicepresidente de la República, porque ya se escucha por varios flancos este pedido de que Martín Vizcarra diga algo respecto al proceso de vacancia del presidente con el que ha compartido una plancha presidencial.